Cami, pero lávese el pelo. ¿Tiene con qué jabonarse allá? Voy a comprar un champú pequeño para que se esté echando abajo. Bueno, yo veo que solamente estamos 5, esperemos un momentico que ingresen las demás. Ya vamos en 8, esperemos las 10. De todas maneras, están faltando muchas a las clases. Nos está faltando, anotemos quiénes, nos está faltando Tatiana, Joana, Joana, ellas son las que han incidido mucho en la falta. ¿Quién más? Isabel. Isabel, sí, raro que Isabel no haya venido, porque Isabel sí venía juiciosa. Profe, es que Isabel ayer nos dijo a nosotras las del grupo que no iba a volver. No, No, pero ¿por qué si ella estaba motivada? pero pues usted sabe la situación, además que no No, podía pagar el semestre. pero sería que ella no habló ya con Max, porque ella tenía que hablar con él, pero ya, pues el caso de ella era muy puntual. Profe, yo hablé con ella ayer y me dijo que sí, que no iba a volver, que porque como que no le dieron mucha solución allá en el instituto. Ah, voy a hablar con Parece Max. ser que no le hayan dado solución, me dijo. Pero en esta época de crisis yo pienso que sí debe haber mucha flexibilidad en ese sentido. Ay, yo también pienso igual. Ay, qué triste. Sí, entonces tenemos a Isabel, a Nini, a Tatiana, a Fernanda. Porque Joana, sí, Nini. Sí, Nini. ¿Quién más falta? Juan Manuel, no. Juan Manuel no está. Vanessa tampoco está, pero Ujú. ¿Quién? Vanessa. Juan Manuel, Vanessa, ¿quién más? Estefanía no está. Ah, sí está. Yo sí estoy acá. Pues como Entonces, dijo mi amiga. pero en total, somos 18. Y nos están faltando 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sea que debemos haber 12. Profe Dayana, la morenita. Andrade. Dayana Andrade. Samantha, ¿dónde está? Samantha sí está. Acá. Sí, Y la Samantha sí está. yo la Está vi. relajada, ¿cierto, Samantha? No, pero No, Samantha yo sí estoy está sentada en ahí. un escritorio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Deberíamos haber 11, falta otra. Falta Laura Juliana. Pero ella ¿Quién más tampoco entró falta? en la primera etapa, ¿cierto que no? Yo no veo a Yo Valeria. Valeria. ¿Nadie sabe qué le pasó a Juan Manuel? Le cogió un sueño y el berraco, profe. Sí, miren que no entraron. Bueno, pero de todas maneras, ustedes saben que quedan con las diapositivas, pero pues yo pensaría que no es igual. Que no es igual porque siempre, por más que yo lea la diapositiva, ahí no va a estar como la explicación de todo, la parte mecánica. Bueno, entonces ahora mira, ya dijimos que hay
una acción, el aparato digestivo, el funcionamiento es mediante una acción mecánica, que ya vimos cuál es, una química, mediante todas las enzimas segregadas, pero ya para esto debe haber una absorción, debe haber una para luego llegar a una defecación. Entonces, la absorción dijimos que se produce en el intestino delgado. Entonces, para esta absorción hay unas moléculas que se obtienen por el tratamiento mecánico y químico que pueden atravesar la mucosa intestinal. O sea, esa mecánica y química es completamente fundamental para que haya la absorción. Con esas moléculas que se obtuvieron mediante esas dos acciones y que logran atravesar la mucosa de las membranas, ya se puede generar que haya un paso a las vías de transporte, tanto del sistema que ya a lo esencial, a lo que dijimos que queríamos, después de que hubo absorción. ¿A dónde sería, Samantha? Señora, ¿A dónde sería que deben llegar cuando hablábamos de que cuál era la función o la intención cuando se ingerían alimentos? Para que hubiera una acción química, una acción mecánica de deglutirlos, de transformarlos. Finalmente, ¿para qué? Adriana nos había dicho que para que llegaran al intestino. Y yo le dije, no, pues esa no es la función. Imagínense nosotros comer para que todo vaya derecho al intestino. al ¿La estómago función no. cuál es? Pero recuerda que en el estómago solamente se trituran con los ácidos gástricos. Donde se genera la absorción es en el intestino delgado, ni siquiera es en el estómago. Pero del intestino delgado nosotros diríamos que pasaron al grueso. Y entonces listo, y se fue. Entonces, ¿para qué me alimenté? ¿Cómo vamos a decir que yo tengo muy buena piel, muy buen cabello, muy buenas uñas, porque yo me alimento muy bien, si finalmente todo pasó del estómago, solamente con los ácidos se trituró? Del estómago pasó al intestino, que es donde se hace la absorción. Esa absorción importante. ¿Y a dónde tiene que ir? Para que A la realmente... sangre, profe. Los Exactamente. nutrientes de los alimentos pasan a la sangre. Exacto, muy bien. Profe, y Entonces, los otros los filtran, ¿no? hacen filtración, el Sí. hígado, el páncreas, que ellos intervienen en esa ayuda, porque el intestino solamente hace absorción. Entonces, esos otros órganos que son los sólidos intervinieron y ayudaron. Por eso, cuando yo les pregunte quién conforma el sistema digestivo, no me hablen solamente de 4, de 5, que la boca, que el esófago, no. Todos esos intervienen, que son más de 20. Entonces, después de que esto se logre y que puedan atravesar la mucosa intestinal, porque deben atravesarla, pasan a las vías de transporte del sistema circulatorio, del sistema linfático y del sistema sanguíneo. Entonces, cuando pasan al sistema circulatorio y sanguíneo y linfático. ¿Por qué el linfático? Porque el linfático va a desechar algunas toxinas que se fueron y la sangre las filtra y caen en el linfático. Y lo demás que se va son nutrientes, proteínas, todo cuando se va limpio. Bueno, entonces la pared intestinal del intestino delgado no es lisa, sino que tiene múltiples repliegues. Ella es llena de vellosidades, por eso es que hay absorción. Entonces dijimos que todas las paredes del sistema digestivo son con una mucosa, pero las del intestino delgado, aparte de todo, tienen unas vellosidades. Y esas vellosidades, ellas están como metidas como en unos plieguecitos y se aumentan cuando hay alimento. Esas vellosidades empiezan como ese trabajo, esa interacción. Bueno, entonces esto como para no irnos pues como más lejos, sino como de una manera resumida. Y luego pasa todo lo que después de que se distribuyó, que ya se fue, las vellosidades y los capilares permitieron que todo pasara a la sangre por la vena porta, que los conduce hasta el hígado. Entonces, porque nosotros diríamos, ¿y cómo hacen para ir al hígado? La pregunta que hizo Dayana, que Dayana habló del hígado. ¿Cómo llegan al hígado? Después de que están en el intestino, se van por la vena porta y van hasta el hígado para hacer una transformación.
un almacenamiento y ahí sí una distribución por la linfa, por todos los vasos linfáticos, que es el caso de solo los ácidos grasos de mayor tamaño. Entonces, después de que estoy en intestino delgado, o sea, del estómago pasé al intestino delgado, el intestino delgado tenía todas esas vellosidades para hacer la absorción. ¿Por dónde me fui al hígado? Por la vena La porta. vena porta. La vena porta. Y aunque la función principal ya del intestino grueso, que ya pasamos al intestino grueso, es la de formar las heces, en él todavía se produce alguna absorción de sustancias que aún pueden utilizarse, como agua, sales minerales procedentes del quilo, o vitaminas o aminoácidos producidos por las bacterias que viven en él. O sea, el intestino grueso, para que ustedes tengan como esa claridad, no solamente tiene la capacidad de hacer el bolo fecal, no, lo que está en el intestino grueso, todo no es desecho. Allí también hay capacidad de transformar algunos nutrientes que vienen de las bacterias, pero mediante toda esa transformación química se pueden convertir en unos nutrientes y en unos aminoácidos. De hecho, esas bacterias que viven en el intestino grueso son útiles. Ustedes han escuchado hablar de que cuando una persona, digamos una paciente de nosotros, dice que está, o que de hecho muchas esteticistas le mandan a tomar muchos laxantes. ¿Han Sí, escuchado de eso? Que sí. toman que el té verde, que toman que el té de badía, que toman una cantidad de cosas. ¿Esto qué les acaba? La flora intestinal. Y en la flora intestinal hay una cantidad de bacterias que son útiles para transformar otros elementos importantes que no se lograron transportar ni absorber en el intestino delgado. Entonces quedaríamos con una deficiencia. Parte de lo que falta se forma en el intestino grueso. De ahí que a las personas les mandan a tomar ¿qué? Flora, bacilos. Por ejemplo, Bacilos. hay unos yogurts que tienen esos bacilos, que fuera de que son unos bacilos y son unas bacterias útiles. Entonces, si la flora intestinal de una persona tome y tome y tome estos, ¿cómo es que Los se té. llama? Los té. O Sí, pero eso es un té, ¿cómo es que se llama? ¿Es un qué? No es un diurético, sino un laxante. Tomando laxantes. laxantes y laxantes acaban con toda la flora intestinal. Y sabemos ya hoy en esta clase que en el intestino grueso también hay una absorción, que el intestino grueso no es solamente para el bolo fecal. Entonces, hay otros nutrientes, las vitaminas, los minerales, que no se digieren, solamente se absorben. Esos no son digeridos. Y es la misión de la bilis, que es diferente al resto de los jugos digestivos, ya que no digiere directamente ninguna sustancia, pero hace que las grasas se emulsionen. Entonces, ¿qué hace la bilis? La bilis no digiere, la bilis no absorbe, y esos son las vitaminas y los minerales. Ellos no son digeribles. O sea que cuando nosotros tomamos pastillas de vitaminas, ¿quién las logra digerir? El hígado. Por eso ustedes han escuchado que la gente que toma muchas pastas puede generar un problema o renal o en el hígado. Es porque esos son Sí. los órganos que absorben. Ellos, eso no se digiere, sino que absorben. Y entonces la bilis, que es una sustancia que emulsiona la grasa, facilitando así el trabajo de los jugos encargados de digerirlas. O sea, ¿la bilis qué hace? Cuando una pregunta de examen, ¿qué hace la bilis? Es una sustancia que emulsiona la grasa. La emulsiona para ayudar. Ahora ya miremos por último en el intestino grueso, que los restos de los alimentos que no han sido absorbidos en el intestino, esos que no fueron absorbidos, esos sí son ya los que forman las heces, junto con gases y productos de desecho de fermentación de las bacterias que se encuentran en él. Entonces, esos son da las características de color, de todos estos fenómenos que le indican a un médico si la persona está enferma, qué puede tener la persona. De ahí que cuando nos van a hacer un examen de laboratorio para mirar cómo está funcionando nuestro sistema digestivo, nos piden un examen
de materia Heces fecal. fecales. Y uno diría, pero ¿por qué? Si estamos hablando desde mi digestión, porque toda, desde la boca hasta ya la salida a través de las heces, estamos viendo todo el funcionamiento del sistema digestivo. Vamos a mirar un poco, entonces aquí vemos la parte dilatada del tubo digestivo. Vamos a mirar acá con el anotador. Entonces vamos a mirar una parte dilatada del tubo digestivo, donde se completa la digestión mecánica y continúa la digestión química. Entonces recuerden, la digestión hay dos, digestión mecánica y digestión química. El bolo alimenticio que llega aquí se transforma en una papila llamada quimo y el esfínter del píloro regula ese vaciado gástrico. Entonces, por eso es que hablamos de que tenemos el esófago, el estómago, un esfínter esofágico interior y otro esfínter que es el píloro. Ustedes han escuchado hablar cuando estamos hablando del estómago, hablamos del píloro. Entonces, mire que no solamente es todo lo que hemos visto a grandes rasgos, sino que cada uno a su vez tiene unas funciones específicas. O sea, el estómago también tiene otra función. Espere, ¿cómo hago para pasar esta diapositiva? Ayuda a transformar los alimentos. Entonces aquí vamos a mirar un cuadro que yo les voy a dejar a ustedes. Ustedes esta diapositiva la tienen, también se las voy a mandar al chat. Entonces mire cómo aquí vemos todas las funciones. El órgano, el movimiento, el jugo digestivo y la partícula. De la boca, el movimiento es masticar. Y los jugos digestivos, los de la saliva. ¿Cuáles son los de la saliva? ¿Cuáles son las enzimas que tiene la saliva? Amilasa, lipasa, mucina. Bueno, el esófago, ¿qué hace el esófago? ¿Cuál es el movimiento que hace el esófago? El esófago hace un movimiento peristáltico. Si no saben qué es peristáltico, revisar en el diccionario, tema de consulta, qué es peristalsis, movimiento peristáltico. Peristaltismo. Peristaltismo o movimiento peristáltico. ¿Hay jugos digestivos en el esófago? No. ¿Hay unas partículas de alimentos descompuestos? Ninguno. El estómago. El músculo superior en el estómago se relaja para permitir la entrada de los alimentos. O sea, los alimentos llegan a través de ¿qué? Del esófago. Ahí está relajado el sistema. No puede estar en movimiento ni puede estar obstruido, debe estar completamente relajado. Y hay un músculo interior que mezcla estos alimentos con los jugos digestivos. ¿Cuáles son? El ácido estomacal y las enzimas digestivas. ¿En qué descompone esto los alimentos? En proteínas. Ahora miremos el intestino delgado. ¿El intestino delgado qué hace? Un movimiento peristáltico. ¿Cuáles son los jugos digestivos? Los que contiene el intestino delgado. ¿Y el qué hace? Convierte las harinas, las proteínas y los carbohidratos. El páncreas no tiene ningún movimiento. ¿Cuáles son los jugos que tiene el páncreas? El pancreático. Y ayuda también a los carbohidratos, a las grasas y a las proteínas. ¿Los carbohidratos en qué se convierten? En azúcares. En azúcares. Ahora miremos el hígado. El hígado no tiene ningún movimiento. ¿Cuáles son los jugos digestivos del hígado? La bilis. La bilis. Es que cuando la gente está enferma del hígado, lo primero que se manifiesta es un vómito verde o amarillo que es botando bilis. ¿Y qué descompone él? Las grasas. Entonces, cuando nosotros nos preguntan, ¿dónde se transforman las grasas? En el hígado. Cuando tenemos esas pacientes que les hacemos un tratamiento y que nosotros con el masaje le estamos contribuyendo a disminuir esos adipocitos, esa grasa que nosotros movilizamos, nosotros ¿qué estamos generando en el cuerpo de ella? Pese a que no estamos hablando de digestión. Más rápido. No. Nosotros estamos estimulando el metabolismo de la persona. El masaje no es así porque sí. Entonces, como ustedes como esteticistas
Ustedes van a saber cuando la gente le dice que si un masaje funciona. Usted dice, sí, el masaje funciona porque yo, aparte de estimular el tejido graso, el adipocito, de movilizarlo, de hacerle un calentamiento para que tenga como una dilución o como para que se emulsione un poco, yo debo estimular su sistema metabólico. ¿Mediante qué? El drenaje linfático, donde yo hago estímulos al sistema linfático. Mediante el masaje que yo hago en el colon. Cuando yo hago un masaje abdominal, yo debo saberlo hacer bien. No solamente es movilizarle la grasa de una forma dura, lastimando a la persona. Cuando yo esté en esos órganos sólidos, yo debo hacer estímulos de bombeos, como es el drenaje linfático. El drenaje linfático no solamente se hace, pero eso lo ven ya en la asignatura de drenaje, que es específica. Entonces usted está estimulando todos los sistemas para que el hígado trabaje, para que los riñones trabajen, porque en el hígado es donde se procesa la grasa. Cuando le hacen a una persona mesoterapia o hidrolipoclasia, que son mediante unos medicamentos inyectados, esos medicamentos tienen que procesarse, no solamente emulsionan la grasa, pero la emulsionaron ¿y qué? ¿Cómo salió? ¿Quién la movilizó? Entonces le explican a la paciente, un esteticista supuestamente profesional, como sí van a ser ustedes, entonces dice, no, porque yo te coloco este medicamento y el medicamento emulsiona la grasa, el medicamento solo, no. El sistema digestivo tiene que funcionar, el hígado tiene que emulsionarla, así el químico que yo le haya aplicado la haya emulsionado, tiene que pasar a través del hígado. Como ya está emulsionada, no pone a trabajar al hígado. El hígado no tiene que hacer todo, porque ya la mandó emulsionada el químico que yo le apliqué. Pero el hígado tiene que procesarla para que la lleve al intestino grueso y la evacúe. Entonces, todo el sistema tiene que estar funcionando bien. Entonces, por eso es bueno también darle a la señora algunos elementos que le ayuden a evacuar y a limpiar el colon, pero sin acabarle con la flora intestinal. Entonces, de aquí que nosotros estamos viendo el sistema digestivo, pero viéndole la aplicabilidad a nosotros como esteticistas. Ahora miremos el intestino grueso. También tiene un movimiento peristáltico. ¿Tiene jugos digestivos? No. ¿Cuáles son las partículas de alimentos descompuestos? Las bacterias en el intestino grueso y también estas bacterias pueden descomponer químicamente los alimentos. Aquí volvemos a la imagen, que es la que tenemos que grabarnos muy bien. Y recordemos, antes de terminar pues la clase, y que ustedes van a quedar con unos trabajos, con unas preguntas, va a haber 2 cuestionarios. Lo primero es que no nos estresemos con atiborrarnos de las tareas. Si yo tenía de pronto montado un foro, voy a quitar el foro del sistema digestivo. No recuerdo si ya lo monté, pero si ya lo monté lo voy a quitar y solamente les voy a dejar 2 cuestionarios. Uno, el que ya estaba ahí, o a ese cuestionario le agrego otras preguntas. Preguntas ya de lo que vimos acá en la clase. Preguntas como cuáles son los 3 partes en que se dividen el colon, el intestino grueso, perdón, el intestino delgado, cuáles son esas sustancias que ya vimos que son la amilasa, como esas preguntas para que se les grabe, no es tanto por evaluarlos, es como para que ustedes al contestar ese cuestionario recuerdan lo que yo les dije. ¿Estamos? Y ya, eso sería todo lo del sistema digestivo. Y ya ustedes a futuro ya dicen, ya vimos el respiratorio, muy resumidamente, no como que ustedes fueran a ser médicos, pero sí unas esteticistas que conocen los sistemas. Y ahora miraríamos sistema digestivo, que yo creo que más o menos quedó como comprendido. ¿O ustedes qué piensan? Sí, o sea, por lo general yo sí comprendí más así. Comprendo más así usted explicando que leyendo. Es más fácil, Exacto, entonces es yo más chévere. pensaba que esta clase solamente la hiciéramos como enviándoles y dándoles el instructivo de lo que había que hacer, pero pues cacharreando y cacharreando aquí en el aparatico pude ver en la aplicación del Zoom
pude ver que sí había forma de pronto de lo que hacemos en la clase, que yo les muestro las diapositivas, pero que yo no me limito a leer una diapositiva, porque la diapositiva es el resumen que les queda a ustedes, que me gano con leerle lo que usted va a llegar a leer, pero sí como hablarles y contarles un poquito a manera como de historia, para que a ustedes les quede como más claro. Entonces, terminemos hablando un poquito de la acción digestiva del hígado y del páncreas. El hígado y el páncreas son dos glándulas que son completamente afines al aparato digestivo, pertenecen al sistema digestivo. Entonces, ¿ellos qué hacen? Producen unas sustancias. ¿Cuál es la del hígado? ¿Cuál es la del hígado? La acabamos de ver en el cuadrito. La bilis. La bilis. ¿Y cuál es la del páncreas? El jugo pancreático. Jugo pancreático. Entonces, miremos un poquito más las funciones del hígado, que no son solamente esa que dijimos, que ¿cuál fue la que dijimos? Resumidamente, ¿qué hacía el hígado? Procesan las Transformar grasas. las grasas. Emulsificar las grasas. Entonces, como Emulsionan las recuerden grasas. esto para que no se les olvide, cuando yo coloco en la sartén unos chicharrones y se van calentando y la grasa de esos chicharrones se va emulsificando para yo irla botando y no comerme toda esa grasa. Esa emulsión que yo hago con el calor es la que hace el hígado ¿con qué? Con la bilis. La bilis se encarga de hacer esa emulsificación. Pero el hígado tiene más funciones. El hígado no tiene solamente esa función de emulsificar la grasa. También controla y almacena los alimentos. Almacena y controla y reparte los azúcares. Almacena los azúcares y los convierte en glucógeno. Entonces él es responsable de la cantidad de azúcar en la sangre, que la cantidad de azúcar sea siempre constante. Entonces nosotros diríamos, pero no es pues el páncreas. No, los órganos trabajan muy de la mano. Los órganos siempre son como primos hermanos. Por eso es que nosotros decíamos que un conjunto de órganos, que fueron las primeras preguntas del primer parcial que hubo, un conjunto de órganos como primos, como hermanos, ellos forman un sistema. O sea, son órganos que hacen casi funciones parecidas y ellos son los que conforman un sistema. Entonces, ellos, ¿qué hacen? Transforman los azúcares en un glucógeno. Entonces, ellos se encargan de que el azúcar en la sangre siempre sea constante. Ellos también, el hígado sintetiza también algunas proteínas, que son la albúmina y la globulina, y almacena las grasas. Fabrica y segrega la bilis. Elimina productos tóxicos, o sea, él retira de la sangre productos como el colesterol, la bilirrubina, las sales biliares, que pueden ser tóxicas en grandes cantidades. O sea, que cuando a usted le hablen del hígado, no solamente vaya a decir, la profe Lida me enseñó que el hígado emulsiona las grasas. ¿Qué más hace el hígado? No más, no más. Él solo emulsiona grasas. No, ¿qué más vamos a decir? Gabriela, ¿qué más vamos a decir? Que transforma los azúcares, que sintetiza la Elimina proteína. Gabriela. No Que escuché a elimina Gabriela. que elimina las sustancias tóxicas, almacena y segrega la bilis, también almacena los azúcares y los transforma en glucógeno. Exacto. Sintetiza determinadas proteínas como la albúmina, la globulina, almacena grasas, segrega bilis, elimina productos tóxicos. Entonces hay dos grandes vasos sanguíneos porque ustedes dirán, pero ¿por dónde llega? ¿Cuáles son? O sea, ¿cómo se intercomunica? Entonces, el esófago es la entrada al estómago. Pero también hay uno que es la entrada hacia el intestino. ¿Cuál es? El píloro. El píloro es como la boquillita por donde del estómago pasa a los intestinos. Y del hígado dijimos que el hígado lleva esa sangre ya con todos los nutrientes. ¿Por dónde? ¿Por la vena qué? Por la vena. La porta. Porta. La porta. La porta es La la del hígado, la cava es la del corazón. La vena pulmonar es la de allá del pulmón hacia el corazón. Esta es la vena porta. La vena porta es la del hígado.
Entonces también vamos a mirar que hay otros dos grandes vasos que conducen la sangre hasta el hígado. O sea, del hígado debe ir la sangre a todo el sistema, pero también al hígado llega sangre. ¿Y por dónde llega? Por la vena suprahepática llega y sale por la vena porta. Entonces hay dos venas grandes que son las que interfieren en el hígado, la suprahepática y la porta. Bueno, ahí vamos a resumir el hígado. Y el páncreas, ya nos quedan 10 minuticos para hablar del páncreas. El páncreas segrega una enzima y unos jugos pancreáticos durante el proceso de la digestión, pero también produce la insulina que va a parar a la sangre. O sea, el hígado produce bilis, el páncreas segrega enzimas, jugos pancreáticos durante la digestión y él por sí mismo produce insulina. Esa insulina va a la sangre y regula la cantidad de glucosa que circula por ella. Entonces vemos que la sangre la regula no solamente la insulina, sino también el hígado. El hígado hace que se permanezca constante ese nivel de glucosa. Cuando aumenta la glucosa en la sangre, el páncreas reacciona segregando insulina. O sea, cuando una persona empieza a tener más azúcar en sangre, más glucosa, porque de pronto el hígado no mantuvo esa constancia, el páncreas inmediatamente responde, porque recuerden que es una máquina perfecta el organismo, y él segrega insulina y hace que los niveles de esta hormona disminuyan. Inmediatamente lo regula. Cuando los niveles de la glucosa son de nuevo normales, el páncreas frena la secreción de insulina hasta que se produzca un nuevo aumento. Cuando los niveles, por el contrario, no están aumentados, sino que son muy bajos, se produce directamente una sensación de hambre. Entonces, ¿por qué es que usted tiene esa sensación de hambre terrible muchas veces? Porque se le ha bajado los niveles de insulina. Entonces, si usted tiene los niveles de insulina muy bajos, se produce una sensación de hambre en el centro nervioso, que luego vamos a estudiar en la próxima clase, el sistema nervioso. De ahí que ustedes van a ver por qué los sistemas tienen una directa relación con nosotras como esteticistas. Esta sensación va a desaparecer cuando comemos, pero cuando no comemos, es ahí donde la insulina empieza a segregarse mal, y es donde nosotros generamos un problema pancreático y podemos generar esos problemas de diabetes o este tipo de cosas. Ahora vamos a ver qué alteraciones puede tener una persona en su sistema digestivo que hagan que ella no tenga buena absorción, que es una paciente que no nos baja de peso, que es una paciente que no nos mejora la piel, es una paciente que por más que nosotros le coloquemos hidratantes, nutriciones, equipos, microdermabrasión, de todo, esa piel no mejora. Entonces es porque esa persona puede tener unas alteraciones del aparato digestivo. Y esas alteraciones parecerían muy simples, que vienen desde la boca hasta todo el sistema intestino grueso, intestino delgado, y desde la boca podría ser la caries. La caries dental generaría que se acabe una producción de unas enzimas. La caries dañaría la producción de las enzimas porque la caries me genera que cambie la amilasa, la lipasa. Entonces, desde ahí empieza a haber una deglución diferente. La absorción de los nutrientes va a ser distinta porque las glándulas salivales tuvieron un cambio químico. La gastritis porque genera que los ácidos estomacales también cambien su química. Las úlceras en la pared del estómago cambian la química. El estreñimiento me cambia la química de las paredes del intestino grueso, porque hay un bolo fecal retenido allí, entonces cambia las bacterias, cambia los gases, cambia todo. La hepatitis, o sea, problemas en el hígado, va a generar que el hígado no procese bien lo que tiene que procesar. Entonces, trabajo de consulta, o sea, van a tener solamente el cuestionario y el trabajo de consulta
estas alteraciones del aparato digestivo, como son caries, gastritis, úlceras, estreñimiento, diarrea, hepatitis. La hepatitis, hay muchas hepatitis, vamos a mirar solamente la hepatitis A. No vamos a mirar la B ni la C, que están asociadas a transfusiones de sangre, no, solamente la hepatitis A. Porque las otras ya van asociadas con problemas a nivel sexual, a nivel, otros tipos de problemas. Entonces, solamente hepatitis A. Porque hay hepatitis hasta E, G. Y vamos a mirar aquí un resumen de la importancia del aparato digestivo para nosotras como profesionales de la estética. Cuando aplicamos técnicas estéticas que favorecen la circulación sanguínea mediante el masaje, el drenaje, las técnicas de electroestética, o sea, hay equipos que funcionan e inciden en el sistema de las personas, en el sistema funcional, en la morfofisiología, en las técnicas de masaje en el abdomen que contribuyen a aliviar el estreñimiento, ayudan al tránsito intestinal. Entonces, si nosotros hacemos todas esas técnicas, pero la persona tiene sus propios problemas metabólicos, porque hay unas anomalías en ella, pues nos van a incidir en nuestro tratamiento. Bueno, Profe, una pregunta. damos por ¿Cuándo empieza terminada la la clase. consulta? Yo les iba a preguntar una cosa, si ustedes quieren, esta clase pues fue como más larga de lo normal, si ustedes quieren ya quedarse trabajando en esta asignatura o como cuando salimos de clase, que ustedes se van para su casa tranquilamente y luego hacen sus tareas por la tarde, no quiero que sientan presiones. Me gustaría saber si quieren que tomemos la clase del jueves, que es Jueves Santo, que pues hay que respetar la religión de todas las personas católicas, que ese día es para guardarlo, para orar, bueno, no sé. Y es festivo además. Si ustedes quieren que la clase la hagamos mañana miércoles o que la hagamos ahora más tardecito o que continuemos, o sea, abriendo otro Zoom, o qué prefieren. Para que no la hagamos el Puede ser jueves hoy, y el profe, jueves yo se guarde opinaría que como hoy. día santo. Quiero escucharlos. ¿Qué iba a decir Adri? Puede ser hoy la clase, me parece. Pues A yo mí había también. pensado en eso, pero pues me gustaría escucharlos a todos, porque había pensado, pero ya hay un factor que me hace como pensar que de pronto en otro horario. El factor que me hace pensar en eso es todas las personas que faltaron. Ay, sí. Entonces es como decir cuando un estudiante falta el martes a la clase, a la universidad, no fue el martes, pero el jueves iba a ir. Y como dimos la clase el martes, nos quedamos de 9:30 a 11:30 en el salón, la persona se perdió también la de técnicas de spa. Entonces, ¿será que programamos otra hora? Pero pues me gustaría escucharlas como a todas, que el consenso es de todas. Profe, Profe, pues yo no le veo ningún problema. pero por la tarde ya, porque por ejemplo a mí me toca mercar hoy. Listo. Y La idea con eso le damos la oportunidad a los que no lograron entrar. Entonces, ¿será que hacemos otro encuentro a las 4? sí, Sí, profe, A mí está Sí. muy bien. ahorita a Hoy las 4. mismo. O sea, para que salgamos de clases hoy y salgan a vacaciones de Semana Santa. Pero eso sería para ver técnicas de spa. Para ya la otra clase. O sea, ya hoy Sí. terminamos la clase de morfo. Y a las 4 de la tarde adelantaríamos, o sea, nosotros no perderíamos la semana, que esta semana el instituto decidió que trabajáramos esta semana para recuperar una semana, pongamos que entre el 16 y el 23 que se perdió también del 23 al 30, pero al menos recuperaríamos una. Entonces, la clase de técnicas de spa nos corresponde el jueves, pero como el jueves es festivo y es Jueves Santo, pues toda esta semana es Semana Santa, pero la gente siempre pues sagradamente guarda lo que es el jueves y el viernes. Y no la podemos hacer a las 5 o a las 3, es que yo a las 4 tengo asesoría. ¿Listo? Claro que sí, porque sabemos que Samantha está pues con otras clases. Sí, claro, de una. Entonces a las 5. Sí, Sí, está me parece bien. muy bien. Bueno, entonces quiero que sea el consenso de todas. ¿Quién
¿Quién de pronto piensa que a las 5 no puede, así como Samantha habló y fue clara? ¿Alguien que hable ahora o calle para siempre? Andrea, ¿estás de acuerdo? Que denuncie. Gabriela, Sí, estoy de acuerdo. quiero como el consenso de todas. Profe, pues si no responden, pues imaginémonos que sí. Yo sí estoy Voy de a acuerdo. preguntarle a una por una. Entonces, Adriana, ¿está de Sí, acuerdo? sí, profe. Andrea, ¿Andrea qué André, hizo?